Bien, hermanos, pueden abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, verso 25 hacia adelante. Vamos a estar en esta mañana. Hechos capítulo 16, versículo 25. Dice la palabra de Dios: como a medianoche Pablo y Silas oraron y cantaban himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y al ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Que el Señor bendiga su palabra. La cárcel, mis hermanos, ha sido un lugar común para los cristianos a través de los siglos, donde ellos han esperado muchas veces castigos o ser ejecutados en ese lugar. Ha sido un lugar de espera o un lugar de esperar el juicio sobre sus propias vidas. Ahí es que podemos encontrar varios ejemplos en la historia de la Iglesia de cómo algunos estuvieron en la cárcel y no perdieron ese tiempo en la cárcel, sino que lo dedicaron, por ejemplo, a escribir o a predicar, incluso desde la misma cárcel. Desde ahí, por ejemplo, tenemos de temprano cristianos encarcelados esperando su ejecución, o grandes obras cristianas escritas desde la cárcel, como un famoso llamado Boecio, que escribió La consolación de la filosofía estando en la cárcel, y él escribió cómo encontrar consuelo en medio de la filosofía, que en ese momento filosofía era igual a teología, y él encontró entonces ese consuelo por medio de estar ese momento en la cárcel. O podemos irnos rápidamente hasta la época de la Reforma y encontrar escrito como El progreso del peregrino, donde estuvo John Bunyan encarcelado 12 años y en ese tiempo no perdió su tiempo, sino que lo que hizo fue escribir esa gran obra, o incluso estando en ese lugar predicaba y la gente se juntaba en la ventanita de la cárcel para escuchar el mensaje que se predicaba. O si avanzamos un poco más a este tiempo, nos encontramos con las cartas desde la prisión de Dietrich Bonhoeffer, que fue un teólogo alemán que ha sido citado en varias ocasiones desde aquí, mostrando que él, estando incluso en la cárcel, usó su tiempo para escribir cartas respecto a qué significa ser cristiano y qué significa vivir la fe conforme a la palabra del Señor. Y asimismo tenemos al mismo apóstol Pablo ahora en la cárcel. Él en el futuro iba a estar nuevamente en la cárcel y después, años más adelante, se iba a despedir incluso de su joven pastor Timoteo. Si ustedes recordarán, ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, donde nos da estas famosas palabras: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo entonces describe ahí que ya está en el fin de su tiempo, pero ahora todavía no nos encontramos todavía en ese momento, pero sí en la cárcel está ahora con Silas. ¿Cómo llegaron a la cárcel? Ellos llegaron a la cárcel porque hemos estado viendo en el libro de Hechos que en este segundo viaje misionero que están haciendo los apóstoles, Pablo con Silas y Timoteo, van entonces y empiezan a predicar la palabra de Dios por distintas ciudades, tal como lo hicieron en el primer viaje misionero. Y estando ahora en este viaje misionero, entonces ellos van a predicar la palabra del Señor. Llegando a la ciudad de Filipos, vimos la semana pasada que se convierte esta hermana que iba a ser Lidia, que es el Señor abre su corazón. Hay una obra sobrenatural en su vida. El Señor abre su corazón y hace que venga el Evangelio. Ella creía en Dios, pero no creía en el Dios de la palabra de Dios, lo cual nos advierte inmediatamente respecto a que nosotros podemos creer en Dios, pero creer en Dios según la Biblia es ser transformado por el Evangelio y vivir para su gloria. Y después vimos que Pablo y Silas, entonces ellos
caminando al lugar de la oración, sacan este espíritu de la mujer con un espíritu de adivinación. Y eso le crea muchos problemas porque le quitan, ¿cierto?, el poder a los amos que oprimían a esa mujer, y entonces eso hace que los persigan por causa del Evangelio y son encarcelados, que es como termina, ¿cierto?, la historia que vimos la semana pasada. Los ponen en la cárcel, en el lugar más interior, le ponen el cepo en los pies, que es ese cierto peso ahí para que no se muevan, y están entonces en este momento en la cárcel. Ahora vamos a ver entonces qué va a pasar con Pablo y Silas estando en la cárcel. Así que fijémonos primero en los versículos 25 al 34, donde vamos a ver la conversión del carcelero. Versículos 25 al 34, la conversión del carcelero. Veamos en estos versículos, hermanos, que hay 4 cosas que nos señalan. Primero, el verso 25 nos muestra que ellos están en este calabozo interior, se encuentran en ese lugar con el cepo, seguramente muy incómodos, muy adoloridos, pero viviendo y experimentando un montón de emociones. Cuando alguien se encuentra en la cárcel, no sé si alguien de acá ha estado, pero experimenta un montón de emociones. Experimenta por momentos mucha angustia y mucha tristeza, y por otros momentos va a experimentar mucha alegría. Y esos son los sentimientos humanos que nosotros tenemos cuando nos encontramos en una situación difícil de la vida. Experimentamos esos cambios de sentimientos. ¿Y qué hacen en ese momento Silas y Pablo estando en la cárcel? Dice que ellos están orando y están cantando. Siguiendo el buen consejo de Santiago, capítulo 5, versículo 13, ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. Pablo y Silas, estando en medio de esta prueba en la cárcel, ellos se encuentran cantando y se encuentran orando al Señor. Nos dice la palabra que los presos escuchan esto. Los que estaban en ese lugar escuchan que estas personas que habían sido encarceladas cantan y oran al Señor. No sabemos el contenido de las canciones y tampoco sabemos el contenido de las oraciones, pero lo seguro es que esto trajo un impacto a aquellos que estaban en ese lugar. Y pensaban, ¿cómo es posible que estando en la cárcel estas personas estén orando y estén cantando? Mis hermanos, nos vamos a enfrentar a situaciones de mucha dificultad en la vida, tal como Pablo y Silas se enfrentan. Y vamos a encontrarnos frente a la tristeza. La tristeza no es algo pecaminoso, mis hermanos. Un cristiano no está todo el tiempo con la sonrisa en el rostro. No, sino que hay ocasiones en que el cristiano está triste. Por diversas circunstancias de la vida uno se entristece. Pero ¿qué debe hacer cuando uno está triste? Dice la palabra que lo que debe hacer es orar. Y eso es lo que hacen los apóstoles, orar en medio de la tristeza. Y si después de la tristeza nos alegramos, dice entonces que tenemos que cantar alabanzas. Todos mis hermanos nos encontramos con esos cambios de emociones. Somos humanos, cristianos sí, pero humanos finalmente que experimentamos tristeza y experimentamos alegría. Pero para las dos circunstancias, para los dos contextos de las emociones que tengamos, la Biblia nos dice, si estás triste, ora, si estás alegre, canta alabanzas al Señor. Mi hermano, ¿ustedes siguen este consejo de la palabra del Señor? ¿O este ejemplo que nos da Pablo y Silas estando en la cárcel? ¿Somos realmente personas que nos encontramos cantando a Dios cuando estamos alegres? ¿O buscamos sustituir la tristeza con otra cosa que no sea Dios? ¿O buscamos alegrarnos en otra cosa que no sea el Señor? Pero aquí nos muestra a Pablo y Silas que ellos se encuentran alegrándose o entristeciéndose en el Señor. Y eso es, hermanos, el ejemplo que nos da la palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Vea lo que dice, nosotros como cristianos tenemos que estar cantando, exhortando, animándonos con la palabra del Señor constantemente para poder enfrentar las circunstancias de la vida.
Mi hermano, ¿es esta la actitud que tú tienes? Estamos en una temporada donde todos nosotros nos vamos a ver afectados con la enfermedad, los virus, la exposición de nuestros hijos. Mis propios hijos han estado enfermos, sus hijos van a estar enfermos, ustedes van a estar enfermos, familiares queridos van a estar enfermos, hermanos de la iglesia queridos que tenemos hoy están enfermos. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la tristeza? ¿Qué hacemos con la alegría? La deberíamos llevar al Señor, porque eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Entonces, estando ahí, hermanos, en lo que nos dice el versículo 25, estando en la cárcel, Pablo y Silas cantan y oran. Y el Señor en su providencia nos dice que en el verso 26, mientras ellos están en ese lugar, mientras cantan, mientras oran, viene un gran terremoto. Un gran terremoto que sacude, ¿cierto? Dice, los cimientos de la cárcel. Somos chilenos, así que sabemos de los terremotos. Hace poco hubo uno por aquí, por el norte de Chile. Sabemos lo que son grandes terremotos, entonces dice que ese grande terremoto hizo que se soltaran las cadenas y que se abrieran las puertas. Milagrosamente no se cayó el techo del lugar. Pero vemos que, ¿cierto? Eso hizo que se soltaran y los presos pudieran escapar, pudieran arrancarse en ese momento. Y el verso 27 nos dice que el carcelero entonces despierta. Bueno, ¿quién no despierta con un terremoto grande? Despierta, ¿cierto? Y tienen que imaginar esta escena porque esto es parte del mundo antiguo. No hay luz eléctrica, cárcel, hay solo algo con aceite que alumbra, ¿cierto? Una lamparita. Entonces todo el lugar estaba en oscuras. El carcelero despierta y ve seguramente cadenas sueltas, ve puertas abiertas y se encuentra con una escena terrible para él. Dice, se escaparon. ¿Cómo no se van a escapar? Son presos. Se escaparon, aprovecharon la oportunidad para irse. Entonces, lo que hacía en el mundo antiguo una persona que estaba cuidando, un soldado romano, es que si es que se te escapaban los presos, se sabía que tú ibas a pagar con tu vida. Se sabía que tú ibas a ser ejecutado. Entonces, lo más honorable que podía hacer él era tomar la espada y enterrársela y quitarse la vida. Y eso es lo que iba a hacer. Toma su espada y se la va a enterrar. Y entre sombras seguramente el apóstol Pablo y Silas lo ven. Y le dicen, no, no lo hagas. Estamos todos aquí. ¿Y por qué sabemos esto que se quitaban la vida? Porque nos dice en capítulos anteriores, los vimos, Hechos capítulos 12, versículos 18 y 19, vean lo que dice. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Esto es cuando Pedro, ¿cierto?, desaparece de la cárcel. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y les ordenó que los llevaran para matarlos. O sea, si se te escapaba, es seguro que tú morías, y lo más honorable para el carcelero en ese momento era quitarse la vida. Pero como vimos, Pablo a gran voz dice, no lo hagas, aquí estamos todos. ¿Y cómo es posible, hermano, que los carceleros no se hayan escapado, que no se hayan ido? Es porque algo había producido el apóstol Pablo con Silas. Algo había en ellos que hizo que los presos no escaparan. Algo había producido ese cántico y esa oración que todos los presos escucharon. No sabemos los detalles, pero que no hayan escapado nos dice mucho. Algo había sucedido. Y los presos y todos estaban en ese lugar. Y hermanos, cuando en nuestros momentos de dificultades creemos que no hay salida, que no hay solución, creemos que no hay escapatoria, Dios actúa. Dios obra en nuestra vida. Y aquí lo hizo con un gran terremoto y usó incluso eso. Puede usar nuestra enfermedad, puede usar nuestros problemas físicos, puede usar nuestra irresponsabilidad, puede usar nuestro pecado, ese Dios soberano. Puede usarlo incluso para formar nuestra vida, nuestro carácter y enseñarle a otros acerca de la providencia del Señor. Y nos encontramos con que Dios entonces actúa en medio de este momento. Vemos la mano providencial de Dios actuando. Y el verso 30 entonces nos dice que el carcelero, seguramente incrédulo al escuchar esa voz, prende las luces del lugar y seguramente a tientas se va acercando hacia cada cárcel y va viendo que están todos los presos. Algo impresionante ha pasado. Está asombrado porque nadie escapó y porque el apóstol Pablo y Silas están en ese lugar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La reacción de él es entonces acercarse y darse cuenta que lo que seguramente escuchó de Pablo y Silas era verdad, el mensaje del Evangelio.
y reacciona como alguien que ha sido confrontado por el pecado y que reconoce algo de su maldad. Reacciona parecido a lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y el carcelero dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo sé que tú hablas de algo, yo sé que tú hablas de un Salvador, sé que tú crees en un Salvador, sé que tú estando aquí en la cárcel has cantado, orado y predicado de este Salvador. Dime qué debo hacer para ser salvo. Cuando el carcelero escuchó el Evangelio, puede ser en muchas ocasiones. Cuando Pablo y Silas andaban por la ciudad, cuando Pablo y Silas los azotaron y le rompieron la espalda seguramente, o cuando Pablo y Silas fueron traídos a la cárcel y ellos cantaron y oraron. No sabemos cuándo, pero lo que sabemos es que el carcelero tiene que haber escuchado acerca de este mensaje y ahora este mensaje lo estaba llevando a decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, mis hermanos, Pablo y Silas responden: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Le dice: si crees tú, vas a ser salvo tú y toda tu casa. Ahora, seamos cuidadosos, y lo hemos dicho, esto no significa que automáticamente él cree y sus hijos creen. No significa automáticamente, porque la salvación es la persona reconociendo su pecado personalmente, arrepintiéndose de sus pecados y confesando al Salvador. No es que automáticamente van a creer los hijos. Aquí nuestros queridos hermanos que creen en el bautismo de infantes usan este argumento para decirnos que aquí había niños, pero ya dijimos, puede ser, es la única respuesta, porque también habían esclavos, esclavas, la familia vista en el mundo antiguo no era solamente esposo, esposa, hijos, sino que era tío, abuelos, sobrinos, la familia extendida, eso era la familia en ese tiempo. Entonces argumentar a partir solo de este pasaje y su silencio es equivocarse de lo que dice la palabra del Señor. Lo que está diciendo simplemente es que si él cree, este mismo mensaje se puede transmitir a su familia y su familia puede llegar a creer si es que se arrepiente y cree también en la palabra del Señor. Entonces les dice esto: si tú crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Y en el verso 32 se nos describe entonces que Pablo y Silas le hablaron al carcelero y a toda su familia acerca del Evangelio. ¿Cómo le habrá predicado Pablo? No lo sabemos, pero podemos sospechar que como el carcelero era romano, partió quizás con la creación y le dijo: Dios creó todas las cosas en 6 días, creó al hombre y a la mujer, pecaron, entró el pecado, y después que entró el pecado, entonces todos estamos condenados y necesitamos del Evangelio, etcétera. ¿Ya? Seguramente partió de esa manera porque al no ser judío no tenía como referencia la ley de Dios. Entonces nos dice que después de predicarle y de hablarles el mensaje del Evangelio, el verso 33 nos dice que el carcelero fue a lavarle las heridas que se le habían hecho con los azotes y después fue bautizado con toda su familia. Un comentarista aquí nos dice una frase que es bien hermosa, nos dice que el carcelero lavó las heridas de otros, pero él lavó los pecados por medio del Evangelio. Vemos que él lavó, ¿cierto?, a Pablo y a Silas, pero él mismo fue lavado por medio del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque él llegó a creer en la verdad de la palabra del Señor. Entonces el verso 34 nos dice que se lo llevó al hogar para darles de comer y regocijarse con ellos porque habían sido salvados de la perdición eterna. No solo él, sino que la familia había sido salvo de la perdición eterna. Y lo que vemos aquí, al igual como vimos en el caso de Lidia, vemos frutos de una verdadera conversión. Cuando una persona cree en el Señor Jesús, tenemos que ver evidencias de ello. Y para eso podemos ver 2 evidencias, por lo menos aquí. Primero, el bautizarse, que es obedecer a lo que la palabra de Dios nos dice, y hospitalidad, que es lo que vimos también en el caso de Lidia. Mateo capítulo 3, versículo 8 nos dice: por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que tiene fe viva y verdadera, debe evidenciarlo por medio de las obras, o sea, por medio de su ejemplo, de su actitud,
de su vida. No es simplemente decir yo creo en Jesús, sino que tenemos que ver transformación del Evangelio en sus vidas para decir esta persona verdaderamente es salva. Nos dice también Gálatas capítulo 5, versículo 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Podemos ver entonces, hermanos, que una vida transformada por Dios es una vida que tiene fruto. De esta historia podemos ver, hermanos, que todo momento complicado en la vida se puede volver una oportunidad para predicar el mensaje del Señor. Una enfermedad grave se puede transformar en una oportunidad para predicar el mensaje del Señor. Una depresión o un desánimo se puede transformar en una oportunidad para predicar el mensaje del Señor. Recuerdo la historia de un amigo que me decía que él era líder en un grupo de una iglesia de jóvenes y él hacía estas reuniones, llamaba a las personas, los animaba, pero no había nadie que recepcionara eso. Y él constantemente se juntaba para poder enseñarle acerca de la palabra, pero no había nadie. Nadie llegaba, nadie venía. ¿Y qué pasa cuando suceden esas cosas? Uno se desanima, ¿cierto? Uno piensa, Señor, ¿para qué me pusiste aquí si nadie escucha lo que les digo? Y él se decepcionaba siempre y decía, ¿para qué hago estas cosas? Sin embargo, dice que un día después de esa reunión se fue en el metro, iba viajando en el metro, y dice que de repente una persona le vio que leía un libro que trataba acerca de la justificación. Y se le acercó para preguntarle qué estaba leyendo. Y él le dijo, estoy leyendo acerca de ser justificado por la fe. Y entonces él empezó a hablar acerca de eso, de la justificación por la fe. Y esta persona se interesó. Y para sorpresa de él, no solo esa persona se interesó, sino que la gente que estaba en el metro es como si lo hubiera visto a él y todos empezaron a escuchar acerca del Evangelio. Todos empezaron a entender y a preguntar ahí, pero ¿cómo vamos a ser justificados solo por lo que Cristo hizo? Y empezaron a acercarse un grupo de personas grande, y dice que él nunca más se ha repetido esa experiencia, pero un grupo grande de personas empezó a preguntarles acerca del Evangelio. Y así después él tuvo seguimiento con esas personas, la invitó a la iglesia, algunas de ellas llegaron al Evangelio, pero fíjense, de un momento de desánimo, el Señor usó ese momento para mostrarle su poder y simplemente decir, no depende de ti. No depende de ti el que las personas crean en el Evangelio, pero tú debes ser fiel a la palabra del Señor. Y Pablo y Silas, estando en ese momento, siendo fiel a la palabra del Señor, estando constantemente predicando, y en ese momento de prueba, el Señor los usó para que el carcelero y toda su familia llegaran. Mis hermanos, Dios te ha usado de esas maneras. ¿O has visto la mano del Señor obrando en tu vida en medio del desánimo, de la enfermedad? O quizá ahora dices, ¿qué voy a predicar yo si estoy súper mal? Tengo un montón de enfermedades. ¿Qué voy a predicar yo si estoy muy cansado, estoy deprimido, estoy depresivo? ¿Qué voy a predicar yo? Use eso para la gloria de Dios. Porque no sabemos nosotros cuándo Dios nos va a usar para predicar el mensaje. Y de esa manera, entonces, Pablo y Silas predicaron constantemente la palabra del Señor. Sigamos, hermanos, ese ejemplo, predicar y anunciar las buenas nuevas en medio de cualquier contexto de nuestra vida. Ahora, hermanos, veamos lo que podemos ver en el versículo 35 al 40, donde nos vamos a encontrar entonces que después de ese momento, de esa conversión que hubo, nos encontramos con la liberación de Pablo y Silas. Versículos 35 al 40, la liberación de Pablo y Silas. Vemos, hermanos, que después que Pablo y Silas predican, entonces vemos en el versículo 35 y 36 que se nos describe que después de ser azotados, de pasar esa noche en la cárcel, los magistrados superiores, o sea, las personas que tenían autoridad, dan la siguiente orden y dicen, bueno, dígale a esos que están encarcelados que salgan libres. Los oficiales, los magistrados superiores los dicen a los oficiales le dicen al carcelero, el carcelero les dice a ellos entonces que salgan de la cárcel. Ahora, ¿por qué ellos cambiaron así tan rápidamente de opinión, de pasar de una noche? Algunos estudiosos dicen que debido al gran terremoto, algunos interpretaron que quizá era una señal de los dioses, o simplemente dijeron,
no hemos actuado con justicia o no hemos actuado bien, ¿ya? Pero hay varias especulaciones para pensar por qué ellos de repente dijeron, bueno, que salgan simplemente. Pero sí podemos ver en la Biblia o en el libro de los Hechos que las oraciones muchas veces están conectadas con los terremotos que el Señor a veces habla. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 31, encontramos este versículo que lo pasamos también y lo vimos. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valor. ¿Recuerdan? Entonces podemos ver que Dios actúa y mueve todas las cosas siempre con un propósito. Incluso los terremotos y todas las cosas que suceden en la vida son parte del propósito de Dios. Entonces ellos mandan a liberar a Pablo y a Silas. Y los versículos 37 y 38 nos muestran cuál es la respuesta que ellos dan. Ellos responden que simplemente no se iban a ir tan simplemente. Que vengan ellos a sacarnos. ¿No saben que nosotros somos ciudadanos romanos? Y esto obviamente trajo temor de las personas que escuchaban esto. Ellos habían sido azotados públicamente y habían sido llevados a la cárcel sin ningún juicio previo. Y saben, hermanos, que una persona que era ciudadano romano tenía unos derechos que eran inviolables, unos derechos que eran muy, muy importantes. Hubo un cónsul romano llamado Lucio Julio César que introdujo una ley que se conocía en la época como la ley Juliana. Esa ley Juliana lo que decía era que se prohibía atar y golpear a los ciudadanos romanos sin un previo juicio. Nadie podía hacer eso contra un ciudadano romano, porque ¿qué pasaba si se hacía eso? Se podía destituir del cargo o además se podía incluso llegar a juzgar a esa misma persona con la muerte. También se penaba con muerte si es que yo decía soy ciudadano romano y no era ciudadano romano. También se penaba con la muerte. Entonces no era algo simple decir yo soy ciudadano romano. Ahora Pablo lo usa en esta ocasión, pero no es la única ocasión que lo usa. Si usted va, por ejemplo, a Hechos capítulo 22, verso 26, nos vamos a encontrar a Pablo usando nuevamente esta idea de la ciudadanía romana. Hechos capítulo 22, versículos 26, nos dice lo siguiente. Al oír esto el centurión fue al comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el comandante a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, contestó él. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano porque lo había atado a cadenas. O sea, esta ley juliana hacía que la gente temblara si es que tomaba a alguien que era un ciudadano romano y lo azotaba y lo juzgaba sin un previo juicio. Dice que temieron, inmediatamente lo soltaron porque se dieron cuenta que era una persona que tenía derechos y hacer estas cosas sin respetar esos derechos le podría traer juicio contra sus propias vidas. Ahora la pregunta, hermanos, es ¿por qué Pablo usó la ciudadanía romana? ¿O qué propósito perseguía Pablo al usar la ciudadanía romana? No creo que solamente se trate de la integridad física del apóstol Pablo, porque ya vimos que lo apedrearon en una ocasión, vimos que antes de que lo juzgaran aquí lo azotaron y nunca sacó la ciudadanía romana. Pero en este momento él saca la ciudadanía romana. ¿Con qué propósito? Lo más seguro, dicen los estudiosos, que se trata de que él buscaba proteger a la comunidad cristiana. O sea, no buscaba solo protegerse él, sino que poner un precedente para proteger a la iglesia que se había estado formando ahí en Filipos. Estaba pensando en el Evangelio y estaba pensando en la iglesia que había en ese lugar. Ahora, Pablo no va a ser el único que use este argumento para proteger a la iglesia, sino que otros cristianos a través de los siglos también lo hicieron. Por ejemplo, Justino Mártir, un defensor del cristianismo, hizo lo mismo. Justino Mártir escribió un libro que se llama Apología, y en ese libro él escribió Defensa al cristianismo. Y le cito aquí, dice, porque no nos representamos con este escrito para adorarlos o para hablarles cosas agradables, sino para pedir que ordenen el juicio de los cristianos con arreglo a un procedimiento de delicada y cuidadosa investigación, no sea que prevenidos por un prejuicio
o impulsados por el deseo de agradar a hombres supersticiosos, o por un ímpetu contrario a la razón, o para resonar mucho tiempo en el ánimo un mal rumor, dicten sentencia contra ustedes mismos. Justino Mártir le dice, miren, yo solo estoy defendiendo que se haga justicia. Solo estoy haciéndoles razonar, y les dice, para que ustedes vean que esto es algo de la razón. Y por eso la fe y la razón nunca han estado en contra, mis hermanos. Los cristianos desde el principio siempre usaron la razón, la lógica de las cosas. Y aquí Justino Mártir le dice, sean racionales, razonen y vean si es justo juzgar a alguien sin investigar y luego aplicar el castigo justo. No es justo, es injusto y no está bien hacerlo así. El apóstol Pablo hizo lo mismo, usó apología, usó defensa, usando su ciudadanía romana para entonces proteger a la iglesia del Señor. Lo mismo iban a hacer después los cristianos. Y hermanos, esto es importante que nosotros también lo consideremos y lo pensemos. ¿Por qué? Porque a veces entre los cristianos hay esa tendencia a decir, bueno, que me pisoteen nomás, total, soy cristiano. Bueno, tengo que sufrir nomás porque soy cristiano. Me están haciendo injusticia sobre algo y yo tengo que sufrir, ¿no? Hermanos, esa es la pregunta. ¿Realmente es así lo que nos muestra la Biblia? ¿Tenemos que hacer ciegos a la injusticia, ya sea nuestra o de otras personas, y dejarlo simplemente y decir, bueno, que quede en manos de Dios? Por supuesto, al final siempre queda en manos de Dios. Pero hay oportunidad, mis hermanos, para poder usar una defensa justa cuando es necesario. Yo puedo usar mi ciudadanía, si lo ponemos en este término, para el bienestar de la iglesia del Señor, para el bienestar del pueblo de Dios. Estoy pensando en la iglesia del Señor. ¿Cómo tú, hermanos, podrías usar tu oficio o tu profesión para el avance no solo de tu integridad física o tu bienestar, sino para el avance del reino del Señor? He sabido, por ejemplo, que los misioneros usan eso. Hay países, hay lugares donde es inaccesible entrar con el nombre de misionero. Es imposible. En la misma puerta te van a matar. ¿Pero qué hacen ellos? Bueno, yo soy abogado, imaginen. Yo soy abogado, vengo a trabajar aquí. O yo soy doctor, vengo a trabajar de doctor. O yo soy enfermero, yo soy cocinera, lo que sea. Vengo a trabajar a este lugar y entonces entran. ¿Se dan cuenta? Usan eso para el bienestar de la iglesia de Dios. Mis hermanos, ustedes mismos, en sus propios contextos, en sus propias realidades, pueden usar cosas para el reino del Señor. Pueden oponerse a las injusticias en nombre del Señor, ya sean suyas o sean de otras personas. Porque el apóstol Pablo aquí, siendo sabio, inteligente, por la inteligencia dada por Dios, usó esto para la gloria de nuestro Dios. Y vemos que lo usó, o sea, tuvo la oportunidad de usarlo y hacerle mucho mal, como vamos a ver, a los magistrados, pero aún teniendo la oportunidad, vamos a ver que no la usó porque podría haberlo usado. La usó de alguna forma muy sutil, diciendo, yo soy ciudadano romano, tengo derechos, no pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero sin embargo no fue hasta el final que podría haber, cierto, destruido a los magistrados civiles y llevado a ellos a la muerte. Mis hermanos, ¿cómo usan todas estas cosas que el Señor le ha dado? No es que nosotros tengamos ciudadanía romana, quizás algunos chilenos, otra extranjera aquí, pero todo lo que Dios nos ha dado es para la gloria de Dios. ¿Cómo lo usamos eso para el reino de Dios? ¿Cómo lo usamos para el bienestar de la iglesia de Dios? Y vemos en los versículos 39 y 40 entonces finalmente que Pablo y Silas van a salir de la cárcel. Pero fíjense la actitud de los magistrados, porque tuvieron temor y escucharon que ellos eran ciudadanos romanos. Dice que vienen y les suplicaron. Les suplicaron, hermano. ¿Qué les suplicaron? Seguramente les suplicaron, ay Pablo, ay Silas, perdónanos por favor, no queríamos hacerte daño, no entendiste mal. Les suplicaron, dice. Se acercaron y les suplicaron a ellos que no presentaran cargos, porque si presentaban cargos, estos magistrados civiles podían, como les dije ya, ser sacados de su puesto, incluso juzgados. Pero nos dice la Biblia que Pablo y Silas al parecer no hicieron nada, porque escucharon esa súplica y Pablo y Silas perdonaron esa gran injusticia que ellos habían experimentado. Solo usó Pablo la ciudadanía romana, pero no fue hasta el final, que podría haberla usado hasta el final, sino lo que hizo fue, por lo que vemos, es perdonarlos.
es siguiendo lo que el Señor nos enseñó en el Sermón del Monte. Amen a sus enemigos, Mateo 5:44. Yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de un Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Aplicaron el orar y el perdonar a ellos. Teniendo la oportunidad, los perdonaron. Pero además también les rogaron que salieran de la ciudad. Porque la gente iba a hacer preguntas. Le iban a preguntar. Entonces, miren, por favor, les rogamos que nos perdonen, pero además pueden salir, por favor, de la ciudad. Podrían irse más allá. Y vemos que Pablo y Silas, ¿qué hacen? Se van. También se dan. Entonces muestra que ellos pudieron hacerles pagar por lo que habían hecho, sin embargo, decidieron perdonar y decidieron simplemente irse. Ahora, aquí entre nosotros como hermanos, varias veces hay situaciones que como hermanos tienen experiencias, y esto conversando a través de los años con los cristianos que tienen experiencia en donde han sufrido injusticias. De repente han estado en un trabajo donde los hostigan, donde los molestan, donde los presionan, quizás por ser cristianos o otras razones, y después la providencia de Dios da vuelta a la situación. Y yo tengo la oportunidad para ahora, ¿cierto?, partirlo, como se dice. Tengo la oportunidad para vengarme. Tengo la oportunidad para hacerle daño. Sin embargo, ¿qué hacemos como cristianos? Muchas veces perdonamos. Perdonamos. Y decimos, lo voy a dejar hasta acá. ¿Podría yo usar las herramientas legales que tengo? ¿O podría yo usar ahora la oportunidad que tengo para hacerte pagar por lo que hiciste? Sin embargo, soy cristiano. Soy cristiano. Y te perdono. Eso también, hermanos, es parte del testimonio que nosotros como cristianos podemos hacer. Es mejor dejar en manos de Dios muchas veces las cosas. No siempre. No decimos que no podamos usar las herramientas que nos da, pero muchas veces es mejor dejarlo simplemente en las manos de Dios y ser Dios quien juzgue. Pablo y Silas terminan saliendo de la ciudad y dice que van a la casa de Lidia, donde llegan con los hermanos y los consuelan. ¿Por qué los consuelan? Los consuelan porque seguramente ellos habían quedado impactados cuando lo arrastraron por la ciudad, cuando le rompieron las espaldas con azotes, cuando lo encarcelaron y lo dejaron ahí, cuando lo dejaron encarcelados totalmente. Y entonces Pablo y Silas van con ellos y le explican, hermanos, escuchen, los consuelo sobre esto porque esto es ser parte de ser cristiano. Yo siempre me imagino las palabras de Pedro. En 1 de Pedro capítulo 4, versículos 14, el apóstol dice esto: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufre alguien de ustedes como asesino, ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Pablo seguramente y Silas le enseñaron, le dijeron, miren hermanos, encuentren consuelo en esto. Somos cristianos y como cristianos tenemos que sufrir en ocasiones injusticia. Pero escuchen esto, mis hermanos, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de la injusticia, a pesar del pecado en este mundo que a veces nos afecta a nosotros tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza porque seguimos a nuestro Maestro, el cual no solo vivió y murió, sino que resucitó. Y como Él resucitó y como Él venció la muerte, nosotros vamos a vencer. Tenemos que pagar en este mundo algunas circunstancias, situaciones difíciles, pero la esperanza que nosotros tenemos es Cristo. Él va a volver por nosotros, Él va a volver por la iglesia y nuestras vidas van a ser transformadas, nuestros cuerpos glorificados y vamos a estar con el Señor siempre. Pero aquellos que no han creído, aquellos que han rechazado, aquellos que han hecho injusticia, aquellos que se han reído en este mundo usando todas las cosas para su propio beneficio, serán juzgados por el Señor en el lago de fuego y sus demonios eternamente. Hermanos, tenemos que alegrarnos de sufrir un poco en este mundo, porque sabemos que aquellos que no son cristianos serán condenados eternamente. Y por eso es importante saber, nosotros estamos en el Señor, deleitémonos en el Señor. Y si alguno de aquí no está en el Señor, tema entonces, porque este es el juicio que viene. Y necesitamos ir al Evangelio, confiar en lo que Cristo hizo y descansar en su obra. Oremos. Padre, te damos las gracias por esta mañana, porque Señor, Pablo y Silas, estando en la cárcel, fueron usados por ti. Nosotros, Señor, no estamos en la cárcel, pero tenemos nuestros sufrimientos distintos, nuestras circunstancias distintas, las cuales nos vemos afectados muchas veces.
Y por eso, Señor, te clamamos que tú nos ayudes a ver más allá de la enfermedad, más allá del dolor, más allá de la tristeza, Señor, y nos enfoques, Señor, en tu reino, tu evangelio, en tu palabra. Señor, úsanos con poder para que tu nombre sea glorificado. Sabemos, Señor, que somos débiles, pero tu poder es más fuerte en nosotros, Señor. Somos instrumentos tuyos, Señor. El poder está en vasos de barro, pero el poder viene de ti, Señor. Y confiamos en que será siempre tu palabra, tu evangelio, la oración, la que actúe y obre poderosamente en tu pueblo, Señor. Rogamos que seas tú guiándonos y direccionándonos siempre para vivir conforme a tu palabra. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.